madre, ¿qué tal? Yo soy su amigo Frankie 3000 Full. En esta ocasión regreso con unas nuevas teorías muy locas y muy reales que les traigo, ya que me había tardado en subir mi quinto video en donde les hablaré un poco acerca de algunas teorías que tengo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la asistente de Frankie 3000 Full, el cual quiero agradecer a todos los suscriptores que ya tenemos en nuestro canal. En este momento no estamos peleados Frankie 3000 Full y yo, ya que un suscriptor se queja de nuestras discusiones y gracias a él podemos dar a conocer las teorías muy locas y muy reales tranquilamente, que en esta ocasión les traemos, y esperando que sea de su agrado. No olviden comentar y suscribirse, ya que con sus comentarios hacemos que nuestras ideas se den a conocer a todos los aficionados al mundo de One Piece. Pero si es mi asistente cochiloca. Así es amigos, no más peleas ni malos tratos, mejor comenzamos con las teorías. Pero antes que nada quiero agradecer también a Karen Soto, ya que me comentaron algunas teorías, así también Gaby Mon, de Celo Kendero, y Kat Raquin, que son amigos que me contactaron en el Facebook y que alguna de sus teorías serán contestadas. Bueno, basta de tanto bla bla bla, y comencemos, que ni he presentado las teorías. Gracias por darme la palabra. Vamos a comenzar con las teorías muy locas y muy reales, que en esta ocasión hablaremos a 9 de los Mugiwara, la tripulación de Barba Negra, y por último los reencuentros que se pueden dar. Si así es amigos, hablaremos en breve de todos los Mugiwaras, comenzando por Borok, el cual sabemos que no tiene ningún pariente, ya que si los tuviera todos estarían muertos. Lo único es que cuida su afro más que su vida, ya que dice que es lo único que reconocerá a Gon cuando se encuentren, y no hay mucho de qué hablar de este esqueleto. Ahora pasamos con Frankie, el que sabemos no tiene padres, pero se rumoraba que el padre sería Kaido. Como ya lo dije, no puede ser algo real, y otra es que sería Vegapunk, que el científico de la marina. No lo creo, ya que en una imagen se ve una silueta de que no está tan viejo y es prácticamente enemigo de César, o sea que van de la misma edad, y de su madre no se sabe nada, solo que eran piratas. Pasando así con Nico Robin, ella se conoce que su madre se llama Olivia, pero el padre sigue sin saber quién es. Para mi parecer, yo creo que fue uno de la tripulación de Roger, ya que como lo dijo el Rey Oscuro, ellos no podían leer las escrituras, que solo eran piratas, pero podía escuchar las cosas, pero como sabemos las pinches piedras no hablan, así que asumo que su madre Olivia estuvo en el Oro Jackson, pero no es muy viable, aclaro. Ahora sobre Sandy y Q, creo que muy pronto se dará a conocer el padre y la madre, ya que no se sabe nada solo de Pierna Roja, que fue como su padre, que por cierto la maldita censura del anime no dejó ver la verdadera historia que sale en el manga. Pasando con Chopper, parece ser que nunca se conocerán los verdaderos padres, solo el doctor que quería crear Sakura milagrosa, y de dónde diablos habrá comido Lito Itonomi, ya que sabemos que siempre vivió en el hielo. Maldición, algún día darán a conocer de dónde diablos vienen las frutas del diablo, o tendré que en otras teorías de dónde provienen. Bueno, continuando, con Nami Swan, sabemos que en su país había guerra y Bellamere, su madrastra, las rescató y las quiso como hijas. No se sabe quién fueron los padres, lo único que se sabe es que Nojiko era su hermana, y un dato curioso que no se vio es que Nojiko le da un brazalete a Nami que siempre lleva con ella, pero se sabe que le encanta el dinero. Me pregunto cuánto cobraría por hacer unos cuantos trabajitos. Pero que dijo, se van a molestar los suscriptores. Bueno, paso así con Usopp. Ya sabemos que el padre sigue vivo y que otros 500 capítulos se encontrarán, y creo que él es el primero que cumplirá su sueño, así como también se conoció a la madre que le dejó una gran herencia a Usopp, y no hablo del dinero. Los que sí saben que fue lo comentarán, estoy seguro. Pasando así con Zoro, el cazador de piratas, podemos decir que él viene de una familia de espadachines, ya que cuando llegó al dojo a retar y a reclamar el tablero, se pudo ver que pudo manejar el estilo de dos espadas, que hasta Kuina se sorprendió. Yo creo que sus padres siguen vivos, pero no se sabe nada, y una pinche tontería que Beckerman, el de la tripulación de Akagami, era su padre. Yo creo que eso no es cierto para mi punto de vista. Y ahora con el más esperado Capitán Ruffy. Bueno, así le dice Frankie. Esta es una teoría muy loca y muy real, el cual el padre de Luffy-kun es el criminal más buscado. ¿Y quién sería la madre? Pues yo creo que la madre de Luffy-kun es una Tenryubito, pero esta es buena y no como esos puercos que están bien pinches feos y mocosos. Y que la madre de Luffy vive en una gran mansión y no es mala, sino que vive presionada por el gobierno mundial, y de ahí viene lo criminal de Monkey D. Dragon por haberse metido con una Tenryubito de la alta sociedad, y le arrebatan a su hijo cuando nace, pero no es asesinado, ya que ella creo que engaña a sus padres y le entrega el
dijo Agar, pero demasiado tarde se da cuenta el gobierno mundial. Está bien loca esta teoría, ya que la saqué de la serie de Prison Break. El que la ha visto estoy seguro que va encaminado más o menos como esta serie, pero pues solo son teorías para que las comenten y no insulten a nadie, pasando así con los de la tripulación de Barba Negra. Empezaré primero con Marshall TTH, alias Kurohige, el cual se creo que haya comido una zoa mitológica, por eso de la doble personalidad, y puede tener 2 frutas del diablo hasta 3, ya que la quimera tiene 3 cabezas y su bandera también 3 calaveras. Él desde el principio supo eso desde que estaba en el Bobby Dick con Shirohige, pero espero a que pudiera tener otra fruta del diablo con gran poder, pasando así con Jin Lafite. No se sabe aún cómo ataca, solo que apareció en la asamblea del gobierno mundial, esquivando las alarmas y sistemas de seguridad. Posee unas alas, razón por la que se le adjudica un poder de fruta del diablo, aunque se desconoce la veracidad de esta afirmación. Yo creo que es de tipo Zoan su Akuma no Mi, ya que Monet también tenía alas y podía volar. Aparte el poder de hipnotizar, yo creo que es un tipo Zoan de un búho conocido como Kabure, pero está muy confuso. Otro es Jesús Burges, apodado Champion, es un campeón de lucha libre, no creo que posea Akuma no Mi, solo fuerza bruta. Otro es Van Auger, apodado Supersónico, un tirador implacable con una puntería impresionante. Para mi parecer este sí tiene una vista muy buena gracias al aparato que tiene en el ojo, que no sé cómo la llamaría, pero le da el poder de ver a un alcance de manera vertical de una distancia en kilómetros, ya que mató a unas gaviotas desde una isla a gran distancia, pero no se sabe, pasando así con Toku, el cual yo creo que como siempre anda con su caballo y el caballo está igual de enfermo que él. Él hace una tipo fusión con su caballo que muy pronto veremos, y también apodado Shinigami, sí, así como les comento que en el capítulo de Bleach. Pero qué pasa, me estoy desviando a las teorías de Ichigo Kurosaki y mi novia, Rukia Kuchiki. Mejor continúo con el siguiente personaje. Shiryu de la lluvia, se especializa en técnicas usando la espada. Fue guardián de Impel Down y su fuerza es comparable a la de Magellan, pero sus hábitos sanguinarios con los prisioneros lo condenaron a muerte. Ya que se la pasaba matando a los prisioneros, se cree que su espada crea ondas de lluvia, por eso el apodo, pero esto no es tan claro. El siguiente es Catalina de Gon, apodada la cazadora de la media luna. Yo creo que esta sí tiene Akuma no Mi, el cual es de tipo paramecia, que puede morder todo lo que sea y destruirlo. El siguiente es San Juan Wolf, apodado Acorazado Colosal. Se cree que este gigante monstruo es de sector que mató a varios gigantes de la tierra de los guerreros, así pasando a Vasco Shot, el cual es el gran bebedor, pero yo creo que este tiene grandes ataques muy rápidos con gran potencia como las de Sanji Kun. El último es Ávalo Bizarro, apodado el Rey Corrupto. Para mi parecer este tiene unos mazos que permiten crear grandes explosiones, así como atraer los cuerpos o la sangre humana. Está muy loca, pero es todo lo que puedo aportar en este momento. Espero muy pronto poder dar a conocer más acerca de estos integrantes. Bueno, así termino con todos los personajes y con algunos poderes que pudieran tener, y no sin antes pasar a la última teoría, quiero aclarar varios puntos. El primero es que yo digo que solo falta una Nakama para estar 10 contra 10 los Mugiwara contra Kurohige, ya que cuando Akagami se quiso enfrentar en Marineford contra Kurohige nos mostró al gigante solo los personajes que se encararon, y le faltó a un Nakama a Shank, pero yo sigo insistiendo que será una mujer. Si ustedes me pueden decir que Oda Sensei solo permitirá a 2 mujeres, pero para mi parecer si él se basa en personajes reales me gustaría conocer a San Juan Wolf, o mínimo un primo de él, para poder confirmar que es cierto, que son personajes que algún tiempo existieron pero solo son teorías muy locas y muy reales. Otro punto es que algunos decían que el pantano de Caribou sería Nakama, ya que no falta un pinche tonto en algún grupo, pero no lo creo, ya que este tiene sentimientos muy malos, y Luffy ve en las personas los sentimientos puros y agradables, pero no sin mencionar que este sabe el secreto del arma ancestral y menciona que a él le puede interesar. La pregunta es de quién hablará cuando menciona él. Otro punto es que el poderoso Don Quijote Don Flamingo se una a la alianza contra Kaido. Para mi parecer no lo hará, ya que podría crear una estrategia contra la alianza de Mugiwara y Trafalgar Law. Claro está que Kaido lo buscará por los negocios que tenían y Don Flamingo lo convencerá
convencerá para que derrote a los novatos que le secuestraron a César, y los flamingos se le una a Kaido ya que otra vez se considera como un pirata y como el digo Trafalgar los almirantes irán por él, no le queda más que unirse a un Honku, o mejor aún no sabemos si este tiene su propio ejército escondido como lo hizo Madara con los Zenzus que tenía abajo de la tierra. Bien claro lo dijo Kuzan en el manga 699 que este era muy peligroso y que se lo dijera a Akainu, y creo, y planteara mejor las cosas para poder movilizarse y tener nuevas estrategias. Quizás se aproxime el último enfrentamiento con el Shichibukai, pasando a la última teoría acerca de los reencuentros que se pueden dar. Primero creo yo, que veremos a Arlong en el nuevo mundo con sus nakamas. Quizás subordinados o aliados a Big Mom, y con Akuma no Mi algunos. Estaría buena otra pelea como la de Arlong Park, y para meterle miedo a Nami, y se vea las nuevas habilidades de esta gata ladrona, así como también a Enel y su ejército de humanoides. No sé si como Shichibukai o no, pero estaría bien para ver otra pelea esencial y volverle a meter miedo a Nami ya que en la isla del cielo tuvo tanto miedo de morir que prefirió irse con Enel. Después más adelante Nico Robin le comenta a Luffy Kun acerca de Sabo y el paradero de su padre, pero a Luffy no le interesa ir a buscar a su padre, pero Nico Robin tiene una Videcard que según este Sabo que se encuentra en el nuevo mundo y Luffy al escuchar esto decide ir a buscarlo ya que le queda por su camino. Después de esto y con una gran pelea, no sé si con los personajes ya mencionados, viene el reencuentro con su abuelo Garp, en el cual ya no lo detiene. Solo le dice que se cuide, ya que en el nuevo mundo hay oponentes muy peligrosos y que el gobierno mundial ya lo busca como criminal absoluto, y por último que se reencuentren alumno y sensei, así está Kanomi y Zoro, pero tendrán una batalla pero solo como confrontación de amistad ya que por fin Ojos de Halcón cree en Mugiwara y le da el visto bueno y se le une como amigo a Claro solo es amigo y no Nakama. Estos reencuentros no están en forma ordenada, pueden pasar algunos antes que otros, solo son teorías y espero que les agrade. Y se suscriban y así darme los ánimos para poder dar a conocer teorías muy locas y muy reales, y recuerden que yo soy su amigo Franky 3000 Full, esperando buenos comentarios y más suscriptores para así dar mejores respuestas, y no sin antes despedirme agradecerles por ver el vídeo y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.